de transición socialista por el cual optó Chávez. Y eso no es un simple enunciado, es que si en algo fue un maestro Chávez, fue en proponer, en lanzar las consignas adecuadas a cada momento. No se precipitó nunca en proponer, por ejemplo, el socialismo antes que la acumulación de fuerzas y las circunstancias le permitieron hacerlo. Como no propuso la comuna desde un comienzo del proceso bolivariano. Propuso la comuna luego que el proceso bolivariano había pasado por algo que ofreció durante la campaña electoral del 98 y que fue lo primero en cumplir: abrir un proceso constituyente que permitiera ampliar sustantivamente la democracia, que permitiera hacer valer el protagonismo popular realmente. Y eso fue la constituyente del 98, del 99, un proceso que no de una vez no liquidó el sistema económico social existente, pero que sí sentó las bases para que se abriese un proceso de transformación social en Venezuela. En Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina, donde hubo cambios políticos en esa década, habían ocurrido dos acontecimientos muy importantes de tener en cuenta que fracturaron el sistema de dominación de élite. Fueron los levantamientos populares del 27 y 28 de febrero del 89 y las insurrecciones militares. O sea, dos episodios violentos que fracturaron el sistema de dominación y que permitieron a posteriori para que por vía pacífica se accediera al poder político. O sea, los sistemas de dominación no suelen quebrarse fácilmente, y acostumbrados al ejercicio de la violencia, es justamente dos hechos de la contundencia, como el 27 de febrero y como el 4 de febrero, lo que produjeron la fractura necesaria en la sociedad venezolana para que pudiésemos aspirar a consignas mucho más profundas que en otros países donde se plantearon cambios calificados como progresistas, pero que no se propusieron, ¿verdad?, una revolución social. Chávez, independientemente de eso, no propuso la revolución social desde el comienzo, propuso una revolución política, una revolución que le diera el protagonismo a las mayorías, que las mayorías se sintieran los dueños del porvenir, y empieza un amplio debate en la sociedad venezolana, por supuesto, un debate que lo va agilizando la propia acción del enemigo cuando agrede al proceso revolucionario. Es así como una vez se demuestra la participación directa del ejército norteamericano en la planificación del golpe militar de abril del 2002, Chávez, con las pruebas en la mano, expulsa la misión militar estadounidense y proclama abiertamente el carácter antiimperialista de la revolución. Es que no era antiimperialista desde antes, por supuesto que lo era. Un hombre bolivariano que fue el adalid, Simón Bolívar fue el adalid de la lucha contra el colonialismo en todos nuestros territorios, no podía ser bolivariano si no era antiimperialista. Pero esperó un momento propicio para declarar al mundo el carácter antiimperialista de la revolución. Cosa parecida pasa con declarar el carácter socialista. Fue cuando la acumulación de fuerzas le permitió que Chávez proclame el carácter socialista, y posteriormente, con una amplia correlación de fuerzas, producto de las elecciones de diciembre de 2006, donde durante toda la campaña llamó a luchar por el socialismo, y aún así, con toda la campaña mediática que por muchos años ha recibido el socialismo en su contra, aún así gana con el 64.2%
del electorado. O sea, no es fácil ganar elecciones habiendo estado en el gobierno. Los gobiernos sufren desgaste electoral y mucho más difícil es ganar elecciones con ese margen de electores habiendo dicho que íbamos al socialismo. En ese contexto, Chávez, que venía buscando fórmulas para generar una economía social, para transformar estructuralmente la sociedad venezolana, que se apalancó en transferir recursos del ingreso petrolero para fomentar esa economía social, que no se conformó con las medidas asistencialistas de un primer momento y que seguía buscando, seguía avanzando, es cuando él propone la comuna, que yo diría viene a ser el punto más alto del pensamiento radical de Hugo Chávez Frías. O sea, si en algún momento, haciendo un paralelismo, refiriéndose al capitalismo, Lenin dijo que el imperialismo era el punto más alto del capitalismo, Chávez concibió la comuna como el grado superior de la transición socialista en Venezuela. Y hay que entender que lo que se ha hecho, el esfuerzo que se ha hecho en impulsar la comuna, se hace en medio de una transición. No es que la sociedad venezolana tiene comunas en todas partes. No es que la propiedad social es hegemónica en la sociedad venezolana. La comuna se desarrolla en un proceso de lucha del socialismo contra la vieja economía. La comuna es entonces, para mí, la clave que encuentra Chávez para apuntalar la transición socialista en Venezuela. Y nosotros, en la conversación que tuvimos el primer día de este encuentro, que le doy las gracias a los compañeros que me permitieron el privilegio de abrir con la primera conversación un poco sobre la historia de la revolución en Venezuela. Yo decía que los revolucionarios del siglo XXI, todos, de todos los países, tenemos una deuda teórica muy importante. No hemos estudiado, no hemos profundizado en lo nuevo del capitalismo en este siglo XXI. Pensamos seguir combatiendo al capitalismo desde la perspectiva en que lo estudiaron los clásicos de la teoría marxista. Y resulta que una de las tareas más importantes hoy es generar, luego del estudio de los cambios que se han producido, una especie de adaptación a los fundamentos del pensamiento socialista, a los requerimientos de la sociedad esta, del capitalismo en decadencia. Chávez andaba por esa ruta. Una de las facetas que menos se conoce de Chávez, se conoce mucho que era un líder militar que se alzó, ¿verdad? Se conoce mucho su trabajo político, en fin. Pero una de las facetas que menos se conoce es su dedicación al estudio. Chávez estudiaba permanentemente, leía, profundizaba, tenía eso importantísimo y que denota que había estudiado con seriedad las cosas, que podía traducir la tesis más profunda al lenguaje de lo cotidiano. Eso no es fácil conseguirlo. Y bueno, en esa búsqueda, en ese trabajo por dotarnos de un instrumento teórico para la transición, en una sociedad que la propia constituyente del 99 había, digamos, dictaminado o había establecido la justaposición de por lo menos 6 tipos de propiedad, en que el capitalismo arremetía en el mundo, en que el cerco y todas las medidas internacionales ponían en una serie de dificultades al proceso venezolano. Chávez andaba buscando cómo presentar una propuesta socialista viable y pensó
en que el socialismo tenía que empezar a tener concreción en espacios concretos, a realizarse en espacios concretos. Por ese camino es que Chávez llega a la comuna. Pero los primeros que conspiramos contra el desarrollo de la comuna fuimos los propios militantes, que no entendíamos muchas veces el llamado. Por eso es que el 20 de octubre, más que una proclama, es un grito que Chávez estaba profundamente bravo ese día, con que no se habían hecho los esfuerzos suficientes para impulsar la comuna sobre todo el territorio nacional. Tampoco se había hecho el esfuerzo por dotar esa teoría, a esa comuna, de una conceptualización. Y ahí está el aló presidente teórico número 1, donde él lo dice expresamente. Bueno, Comuna o Nada fue una especie, a mi juicio, de autocrítica y de crítica al gabinete que tenía enfrente para sacudir, digamos, al Estado, a los funcionarios de Estado y al partido en función de que se dedicaran a explorar el camino de la comuna. Para ese momento, Chávez tenía meditaciones que iban por el orden de que no bastaba con luchar contra el capitalismo, sino que era necesario superar su lógica reproductiva. Había leído a Mesaros por esos días y bueno, aquí hay muchos camaradas de acá de Venezuela que pueden recordar cómo a un intelectual tan enrevesado a la hora de plantear los problemas como es Iván Mesaros, Chávez nos los traducía con ejemplos, y le preocupaban muchas cosas. Le preocupaba algo que tal vez los compañeros del Panal o los compañeros de la comuna Che Guevara al sur del estado Mérida o los compañeros de todas estas comunas del Maizal, de todas estas comunas que han tenido un desarrollo bastante importante, les debe estar preocupando. Les preocupaba que el amigo del capitalismo no envolviera, no arropara las comunas, porque la comuna no hay que entenderla como una fórmula que no entre en lucha. En la comuna se expresa en Venezuela la lucha de clases, en la comuna se expresa la contradicción entre lo nuevo y lo viejo no se va a entregar fácilmente. Máxime en este momento con que la agresión al imperialista y el guerrerismo y belicismo de los imperialistas amenaza con romper la paz en nuestro continente. Ya la ha roto en otras partes del mundo y amenaza seriamente con romper la paz en nuestro continente. Entonces, ¿cómo hacer ahora? ¿Cómo seguir dando la batalla por la comuna en un momento que las tareas antiimperialistas, que las tareas de defensa de la revolución se convierten, si se quiere, en las tareas principales que deben llamar a la lucha a cualquier revolucionario, cualquiera revolucionaria? Bien, ahí está uno de los grandes problemas de este momento y afortunadamente, a pesar de todo eso, a pesar de que el cerco económico que impuso la derecha nacional e internacional puso en unas condiciones muy difíciles la economía venezolana, siguieron existiendo sobre el territorio un gran número de lo que podríamos llamar embriones de socialismo. No solamente que no lograron doblegar al Estado venezolano como tal, sino tampoco lograron doblegar que en algunos espacios del territorio gente batallase por un modo de vida distinto al modo de vida propuesto por el capital. Yo creo que en la comuna, en la experiencia de los comuneros y comuneras venezolanas del siglo XXI, tiene el movimiento revolucionario internacional un ejemplo a estudiar. En esa búsqueda por dotar
a la internacional de una teoría nueva, es un lugar de excepción. Las partes donde ese experimento que propuso Hugo Chávez en algún momento ya hoy tiene cuerpo y vida, ya hoy tiene cierto nivel de desarrollo, ya hay una economía embrionaria distinta a la economía capitalista y ya hay un ejercicio de la democracia sustantiva que creo que es lo que más caracteriza a todo el sistema de comunas en Venezuela. Creo entonces que los aportes y el legado de Hugo Chávez no se quedan solo en la cantidad de casas con que pudo hacer la misión vivienda para que las ciudadanas y ciudadanos pobres de este país tuviesen un techo. Trasciende también a un aporte teórico para ser evaluado, para ser profundizado y para ser desarrollado en otros espacios del planeta. Muchas gracias.